Bueno, en honor al tiempo y respetando a quienes ya han ingresado, vamos a dar por inicio este webinar, el cual es organizado por OTIC AgroCap y Frutas de Chile y que cuenta con la participación de Marcelo Albornoz, quien es abogado, exdirector nacional de la Dirección del Trabajo y además es experto en estas materias laborales y asesor de Frutas de Chile. Para dar inicio vamos a dejar a Francisco Albornoz, quien es el gerente de OTIC, o sea, perdón, a Francisco Albornoz, quien es gerente de OTIC AgroCap. Francisco. Muchas gracias. Muy buenos días. Queremos agradecer a todos la participación. Este tema fue solicitado por varios de los directores del OTIC a fin de conocer las novedades que ha habido respecto a la ley Karin, si ha habido alguna modificación, la experiencia que han tenido algunas empresas con distintas maneras y metodologías de enfrentar la materia. Y por esa razón le pedimos a Marcelo Albornoz Serrano, que es especialista en derecho laboral, para que nos pueda actualizar con estas novedades. Esta actividad va a quedar grabada y si alguien requiere la información, la puede solicitar para enviársela, pero lo más importante es el diálogo, las consultas que se puedan hacer a Marcelo. Así que bienvenido y muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a quienes nos acompañan hoy día. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de OTIC AgroCap y de Frutas de Chile, quien, como ya es habitual, organiza estos eventos, estos webinars, estas capacitaciones, actividades de difusión para sus asociados, asociadas y también para el público en general. Y especialmente también agradecer a Francisco Albornoz, su gerente general, quien en forma permanente está buscando formas de poder mantener al día a los asociados respecto de temas relevantes en el ámbito de la legislación laboral. Como todos sabemos, hoy día estamos ya prácticamente un año de vigencia de la famosa y muy comentada ley Karim. Esta ley que fue dictada justamente a propósito de un caso emblemático desde el punto de vista de acoso laboral. Lo que hizo esta legislación fue actualizar una legislación laboral que ya existía, porque no pierdan de vista que tanto el acoso sexual como el acoso laboral, nuestra legislación laboral ya la recogía tanto del año 2005 como del año 2012. Por lo tanto, en estricto rigor, si bien la ley Karim es una legislación mucho más avanzada, más robusta, nuestro Código del Trabajo ya tenía regulada esta materia y por lo tanto existían mecanismos para que trabajadores y trabajadoras pudieran justamente buscar protección respecto de este tipo de conductas que dañan claramente la dignidad de las personas. En esta oportunidad, la idea es combinar un recuento rápido, pero también un recuento eh, eh, de contenidos desde el punto de vista de lo que establece la ley en cuanto a sus principales aspectos y centrarnos especialmente en lo que ha estado sucediendo en materia de investigación. Porque recordemos que esta ley tiene dos aspectos fundamentales, dos piezas fundamentales, una desde el punto de vista preventivo y otra desde el punto de vista investigativo y sancionador. Y por cierto, en el curso de la presentación iré comentando algunas materias que han sido en el último tiempo, en el último año, objeto de mayor tanto estudio, aplicación y controversia, para finalizar la presentación con algunas estadísticas relevantes que han sido informadas la semana pasada por parte del Ministerio del Trabajo respecto de los tópicos más relevantes del funcionamiento de la ley. Eh, esta legislación, eh, perdón, la ley Karim tiene un marco regulatorio y este marco regulatorio dice relación con distintos cuerpos normativos.
Lo primero es que Chile el año 2019 ratificó el convenio 190 sobre violencia y acoso, lo cual permitió y al mismo tiempo obligó a nuestra legislación a adaptarse a estándares más avanzados de los que teníamos en nuestra legislación de manera anterior, lo que yo les comentaba al comienzo, las normas o las disposiciones legales que ya teníamos en nuestro Código del Trabajo. Esto da origen a la dictación de la ley 21.643, la ley Karin, denominada ley Karin, justamente lo que lo comentaba yo respecto de esta persona víctima de acoso laboral que se llamaba Karin. En segundo lugar, tenemos dos instrumentos que contempla la ley, que es la circular de la Superintendencia de Seguridad Social, la circular 3.813, que establece el protocolo de prevención, que por esta oportunidad y dado el tiempo y me imagino la importancia que tiene el aspecto más bien investigativo y sancionador, lo vamos a relegar a un plano meramente referencial. El reglamento número 21, la ley también estableció que el Ministerio del Trabajo tenía que dictar un reglamento para poder regular el procedimiento de investigación y sanción. Por último, tenemos, por cierto, dictámenes que ha emitido la Dirección del Trabajo, circulares también, la más importante es la número 4, circular número 4 del año 2024, que regula el procedimiento de revisión que tiene la Dirección del Trabajo en relación a las investigaciones que realizan los empleadores. Y también esta circular número 4 regula el procedimiento de investigación que debe ceñirse la Dirección del Trabajo cuando ella es la que investiga. Y por cierto, algunas sentencias de tribunales de tribunales de justicia que en los aspectos más relevantes que puedan tener incidencia en las materias que vamos a tratar, también las voy a comentar. Hasta el momento no tenemos una gran cantidad de fallos judiciales, pero sí algunos indicios de cómo los tribunales podrían en el futuro ir adecuando la jurisprudencia y la interpretación de esta ley a los casos concretos, especialmente cuando se produzcan despidos de trabajadores tanto por acoso sexual como por acoso laboral. Eh, Recordemos lo que dice la legislación. Esto es bien importante porque hay que entender que los conceptos de la ley, si bien son conceptos bastante precisos y claros, han tenido y yo creo que van a seguir teniendo una interpretación mucho más extensiva de lo que podríamos simplemente entender desde la perspectiva de la literalidad de la norma. El acoso sexual, que yo diría es el concepto más polémico y más controversial desde el punto de vista de lo que es el texto de la ley en contraposición a la interpretación y aplicación práctica que han dado los tribunales de justicia, señala que el requerimiento de carácter sexual que una persona realiza en forma indebida y no consentida a otra persona y por cualquier medio, y que permita esto o que implique que quien lo reciba se sienta amenazado o perjudicado en su situación laboral o oportunidades en el empleo. En segundo lugar, y aquí quiero hacer un primer comentario, a pesar de que posteriormente me voy a también a referir un poco más en detalle a este concepto, la ley, así, tal cual lo establecía el Código del Trabajo en la norma que regulaba el acoso sexual antes de la ley Cari, siempre he establecido que el acoso sexual es un requerimiento, ¿ya? Y cuando hablamos de requerimiento, como su nombre lo dice, es una solicitud, es decir, es cuando una persona busca abordar a una persona, persuadir a una persona para que obtener de ella algún tipo de satisfacción sexual, de carácter general, ¿ya? El concepto de sexual es un concepto amplio, no solamente desde el punto de vista de una relación propiamente tal, sino que también cualquier tipo de satisfacción, de conquista, de abordaje que tenga algún componente o connotación de carácter sexual. Lo relevante en este aspecto es que este requerimiento, por cierto, no debe ser consentido, ¿ya? El no consentir por parte de la persona a la cual se realiza el requerimiento, inmediatamente, a mi entender, lo transforma en una víctima, ¿ya? Sin perjuicio, por cierto, que hay que calificar bien
que la conducta del potencial agresor debe ser específicamente enmarcada dentro del texto legal. Y respecto del acoso laboral, el acoso laboral estamos hablando prácticamente del mismo concepto que existía con anterioridad del año 2012. El acoso sexual estuvo regulado desde el año 2005 en adelante. Y por lo tanto, el acoso laboral, el gran cambio que realiza la ley Karin es que establece la posibilidad de que se configure un acoso laboral en un solo acto, por una sola vez, es decir, una conducta que se realiza por una sola vez. Y por eso que la norma regula y define el acoso laboral como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ¿ya? Ejercida por el empleador o por otros trabajadores en contra de trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Esto fue bastante y aún sigue siendo bastante debatido porque en la literatura histórica, desde el punto de vista de la construcción de estas figuras ilícitas en el ámbito laboral, el acoso laboral propiamente tal siempre ha sido vista y tratada como una conducta de reiteración y no como una conducta instantánea de una sola vez. En consecuencia, esta conducta, de acuerdo a la ley, puede ser un acoso establecido por una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para el afectado un menoscabo, un maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. La figura la figura que es efectivamente novedosa y que se establece por primera vez en nuestra ley laboral es la violencia en el trabajo, ¿ya? Y esta violencia, para que estemos frente a una figura constitutiva de tal concepto, tiene que ser ejercida por terceros, es decir, tiene que ser ejercido por una persona que no sea ni trabajador ni empleador. En consecuencia, pueden ser personas que cometan actos de violencia en el trabajo, ya sea terceros que pueden ser, por ejemplo, clientes, proveedores, usuarios, contratistas, etc. En relación al concepto de acoso laboral, que es el que comentábamos, el dictamen de la Dirección del Trabajo, el que está citado más arriba, y hay un pequeño error en ese dictamen para que lo tengan a la vista o lo corrijan, que no es del 2025, sino que es del 2024, ¿ya? Eh, este dictamen lo que señala desde la perspectiva del acoso laboral es que, en primer lugar, esta conducta tiene que consistir en una agresión física o ser de aquellas que afectan moralmente a las personas trabajadoras, ¿ya? En segundo lugar, haberse producido una vez o en forma reiterada, como lo comentábamos recién. Tercero, debe ser realizada por cualquier medio. Aquí en este aspecto, las conductas de acoso, incluido el acoso laboral y el acoso sexual, pueden ser realizadas por cualquier medio. No hay ningún instrumento o mecanismo o medio exclusivamente destinado o que pueda servir para ser calificado como tal, sino que puede ser por cualquier medio. Y hoy día, obviamente, no solamente tenemos los aspectos del contacto físico, sino que también pueden haber acosos o conductas de acoso laboral y sexual a través de redes sociales, a través de mecanismos de mensajería instantánea, telefónico, conexiones remotas, etcétera. Ya no hay limitación respecto a este tipo de instrumentos o medios para poder realizar conductas de acoso. Y en cuarto lugar, debe ocasionar un menoscabo, un maltrato u humillación. Y este dictamen lo que señala, y esto es bien importante porque cuando corresponda a la Dirección del Trabajo investigar denuncias por acoso laboral, lo que va a aplicar es justamente esta jurisprudencia, estos conceptos, definiciones de lo que entiende la Dirección del Trabajo sobre acoso laboral, es lo que va a aplicar en los respectivos casos de investigación.
Y la Dirección del Trabajo entiende en su jurisprudencia de que genera menoscabo, maltrato o humillación cualquier acto que cause descrédito en la honra o fama de la persona afectada, o el acto implique tratar mal de palabra u obra, o que hiera en su amor propio o en su dignidad, o bien amenacen o perjudiquen la situación laboral o las oportunidades de empleo de las personas afectadas. Es interesante porque, como ustedes pueden ver, eh, la, la, mm, la calificación y la ponderación de los medios de prueba y la calificación del acto ilícito probablemente tal en un procedimiento de investigación llevan o requieren del investigador el análisis de todos los antecedentes, pero especialmente implican la ponderación de los efectos que produce en una persona. Esto es bien interesante porque la consecuencia del acto, o sea, acá, dicho de otra manera, no solamente es relevante el acto mismo, sino que también la consecuencia que genera en la persona, porque está probado y está archi acreditado en la literatura tanto psicológica como jurídica, que las conductas de acoso laboral generan un malestar bastante fuerte en la persona y justamente estos actos de menoscabo, maltrato, humillación, lo que hacen no solamente es amenazar, sino que también perjudican la situación al interior de la empresa. En consecuencia, el ánimo y la consecuencia anímica o emocional y de la dignidad y del sentir de una persona en su aspecto, en su dignidad, es algo relevante al momento de establecer una conducta ilícita de esta naturaleza. Desde el punto de vista casuístico, y esto es bien interesante porque lo importante en estos casos es poder llevar los conceptos, las definiciones jurídicas a la casuística, a situaciones en particular. No hay propiamente tal un catálogo de situaciones en las cuales uno podría decir esto es o esto no es, a pesar de que sí sería importante, desde el punto de vista preventivo, hacer un corte de aquellas conductas que podrían ser calificadas como tal y otras no. Esto es bien interesante porque al final de la presentación vamos a ver que un altísimo porcentaje de denuncias que han recibido los servicios del trabajo son situaciones que no calzan dentro de las normas de acoso laboral o acoso sexual, lo cual marca, a mi entender, una enorme desinformación y por otro lado también marcan un entendimiento muy equivocado de muchas personas que denuncian situaciones que nada tienen que ver con situaciones de acoso. Por ejemplo, casos del punto de vista de la literatura, del punto de vista de los casos que pueden ser investigados y que han sido investigados, juzgamientos ofensivos al desempeño laboral. Esto es bien interesante porque el juzgamiento propiamente tal al desempeño laboral no puede ser constitutivo de un acoso laboral. En eso hay bastante consenso. Lo que sí puede ser constitutivo de un acoso laboral es el trato ofensivo o el trato denigrante respecto a una persona. Porque así como una persona, un trabajador o trabajadora puede efectivamente tener un mal desempeño, el juzgamiento ofensivo o humillante de la jefatura hacia esa persona es muy distinto a que ese juzgamiento sea desde el punto de vista del respeto a la dignidad de la persona, sea el punto de vista aplicado considerando la objetividad de las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Es decir, eh, eh, cualquier tipo de juzgamiento al empleo es un acoso laboral, no. Aquel juzgamiento que es ofensivo, denigrante, humillante, efectivamente ese sí puede ser un motivo de acoso laboral, aun cuando la evaluación del desempeño obedezca a un análisis objetivo del desempeño o cumplimiento laboral de la persona. Pero es muy distinto en la forma en que es tratada la persona y allí sí podemos caer en una figura de acoso laboral. En segundo lugar, una crítica sistemática. Y esto es importante porque a partir de lo que hablábamos recién, el que el empleador o el representante del empleador esté realizando críticas al desempeño de una persona, si bien uno podría decir a priori es
una facultad de dirección o de control o de supervigilancia del empleador, lo que no puede caer esa conducta en una conducta o en una acción que esté minando la dignidad de la persona, ¿ya? Y la crítica sistemática, persistente, permanente en el tiempo, justamente provoca en una persona una sensación objetiva y entendible y comprensible de una afectación a su dignidad. Eh, Conductas de desinformación. El típico caso de una persona que, por ejemplo, se le informa una cosa cuando en realidad es otra cosa, justamente para dejarlo en un mal pie frente a sus compañeros de trabajo, para dejarlo en mal pie respecto de su jefatura, etcétera, son también otras conductas que se pueden apreciar en este ámbito de las conductas de acoso laboral. Aislar a una persona, restringir el contacto de la persona, apartarlo, excluirlo, rechazarlo. Aquí entramos también en un plano que me ha tocado ver en algunas ocasiones en que efectivamente algunos trabajadores exacerban la situación de eventual menoscabo, humillación, porque o no son invitados a almorzar, porque no son invitados eventualmente a alguna actividad extra laboral, etc. Y aquí entramos claramente en un plano de una línea muy delicada, porque efectivamente nadie en una empresa está obligada a incorporar dentro de un grupo de personas de mayor confianza a otra que no lo es, pero al mismo tiempo, si es que existe una animosidad de exclusión de una persona simplemente para hacerla sentir mal, aquí estamos justamente en una situación que podría ser constitutiva de acoso laboral. Los sobrenombres ofensivos, ¿ya? También otro tema que siempre se presta para algún tipo de polémica, porque quizás en las empresas se acostumbra muchas veces a emplear sobrenombre o a emplear lenguaje un poco soez, con garabato, etcétera, pero aquí es muy importante entender que no siempre, pero es importante que las empresas eduquen a sus trabajadores a evitar o más bien a proscribir el uso frecuente de garabatos o de eh, bromas de doble sentido, sobrenombres, etc. Yo creo que al final de cuentas este tipo de conductas que a lo mejor pueden ser entendidas como parte de nuestra idiosincrasia o parte de nuestras características culturales, efectivamente hay que ir erradicándolas porque son fuente de conflicto o pueden ser potencialmente fuente de conflicto. Por ejemplo, una persona que quizás por muchos años entendió o aguantó un sobrenombre que lo entendía como algo cariñoso, como algo de interacción con los demás, pero a lo mejor con esta ley entendió que a él no le correspondía recibir un sobrenombre en el trabajo. En consecuencia, la sensibilidad de la persona es bien importante al momento de entender. Y claramente, ni los trabajadores ni el empleador pueden, a mi juicio, imponerle a un trabajador o trabajadora el aceptar un sobrenombre, aun cuando ese sobrenombre se entienda o malentienda como algo o como una demostración de cariño. En consecuencia, creo que es recomendable, perfectamente recomendable, y muy recomendable que las empresas desarrollen actividades de difusión o de capacitación en donde el uso frecuente de lenguaje vulgar, garabatos, permanente, etcétera, el uso de sobrenombre o la recurrencia a bromas de doble sentido o connotación sexual tienen que estar erradicadas. Y principalmente las empresas deben hacerlo a fin de que no se expongan justamente a denuncias que el día de mañana pueden significar una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
Bueno, lo veíamos recién, el lenguaje despectivo e insultante, comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidad, competencia profesional, valor de una persona, esto que es muy común también, de estarnos fijando en nuestro país, de cómo se viste el otro o de molestar por la apariencia física, también son temas que debieran empezar a trabajarse de la perspectiva de la prevención. El tema de no asignar trabajo o asignar trabajo que está fuera del perfil o de las funciones del contrato de trabajo, una sobrecarga permanente e injustificada de labores, me parece que justamente también podrían ser proclive a una calificación de acoso laboral. Mensajes amenazantes, abusivos, despectivos por cualquier medio, comentarios despreciativos sobre característica personal, por temas, para qué decir, por una opción sexual, por un origen étnico, origen social, vestimenta, cuerpo, características corporales, son materias, son conductas o son acciones que perfectamente podrían ser constitutivas de acoso laboral. Eh, ¿Qué podríamos en este intento de hacer una separación o para ir delimitando los campos de calificación de una conducta a otra? ¿Qué podríamos decir que no es acoso laboral? ¿Ya? Los comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidas las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo. Parámetro objetivo. A mí me tocó un caso al comienzo de esta ley en que un sindicato reclamó al empleador porque consideró que las jefaturas, los supervisores, estaban cometiendo conductas de acoso laboral cuando lo que estaban haciendo los supervisores era vigilar el uso correcto de los elementos de protección personal. Ahí pueden ver ustedes cómo había, ojalá que eso se haya dejado atrás, había un mal entendimiento de lo que significaba acoso, porque el sindicato entendía que sus socios se sentían amenazados, se sentían amenazados, bien digo, porque podrían aplicarle una medida disciplinaria si no utilizaban los elementos de protección, o se sentían como hostigados porque permanentemente el jefe les pedía que usaran correctamente los elementos de protección personal. Ustedes ven ahí cómo hay una disociación absoluta entre el entender una conducta de acoso cuando el empleador lo que está haciendo es justamente ejercer su facultad, y no solamente su facultad, sino que su deber de protección en cuanto al uso de implementos de seguridad y en cuanto al cumplimiento de medidas de seguridad. Tampoco, a mi entender, significaría un acto de acoso el asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto en atención a informar a una o a un trabajador sobre el desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias. Tampoco podría ser una conducta de acoso que el empleador aplique una medida, una amonestación por escrito, por ejemplo. Informar a una o a un trabajador sobre un comportamiento inadecuado, aplicar cambio organizativo o reestructuraciones. Tampoco los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente le corresponde a los superiores jerárquicos. Los problemas de convivencia que afecten de manera habitual a todos los grupos humanos, si estos se resuelven y no escalan, ¿ya? Podrían ser situaciones en las cuales podríamos calificar. Por cierto, me imagino que en la mente de ustedes pueden estar presentes muchos casos que han vivido, situaciones que han escuchado, que ustedes han experimentado, pero evidentemente la posibilidad de hacer un análisis fino, caso a caso, situación por situación, si es o no es, efectivamente es algo difícil de realizar, menos en una presentación de una hora como esta. También eh, el acoso sexual, de acuerdo a este dictamen que vuelve a existir, es del año 2024 y no del 2025, el acoso sexual, y esto es bien importante porque yo les decía al comienzo que la definición legal es que el acoso sexual es un requerimiento, ¿ya? Y hoy día la jurisprudencia y también la literatura jurídica señalan que el acoso sexual no se limita solamente a un acercamiento de carácter físico, ¿ya? Sino que incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido,
ya que el acoso sexual puede producirse por cualquier medio, ¿ya? Puede ser a través de correos de WhatsApp, correo electrónico, etcétera, de cualquier medio, ¿ya? Cuando la ley señala que amenacen o perjudiquen la situación laboral, implica que el acoso sexual no solo ocurre cuando la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo en su situación al interior de la empresa, sino que también cuando por la creación de un ambiente hostil y ofensivo de trabajo se pone en riesgo su situación laboral o su oportunidad en el empleo. Reitero nuevamente que el factor emocional, el factor afectivo, eh, eh, es, muy relevante ponderar en cuanto a una consecuencia no deseada, o más bien una consecuencia indebida del actuar del acosador, que coloca a la persona en un ambiente hostil, en un ambiente de temor, en un ambiente de afectación claramente a su integridad psíquica. Yo he visto casos en algunas oportunidades de víctimas, mujeres especialmente, de acoso sexual, que estas conductas, especialmente de su jefatura, ya que está comprobado que son las jefaturas las que porcentualmente, en forma mayoritaria, las que cometen conductas de acoso sexual, es decir, el acoso sexual está dado principalmente por la intervención de un superior jerárquico, mayoritariamente, no únicamente, pero sí mayoritariamente, y en las personas genera un malestar emocional muy fuerte, que muchas veces implica tratamiento psicológico o incluso que la situación puede ser calificada como una enfermedad profesional. Y es una conducta ilícita pluriofensiva, ¿ya? Puede afectar diversos derechos fundamentales, la integridad física y psíquica, como recién se los refería, la intimidad, la honra, la no discriminación, reconocida como una conducta de violencia de género en el ámbito laboral. Casos de acoso sexual. Y esto, como les decía al comienzo, la literatura jurídica ha ampliado enormemente las conductas constitutivas de acoso sexual, no solamente a un requerimiento sexual propiamente tal, no solamente a un abordaje físico, sino que también a otras conductas generan en la persona una, una conducta de violencia sexual, ¿ya? En que violenta a la persona en su integridad, en su emocionalidad, en sus valores, en sus principios. Comentarios sexuales no deseados. Un compañero de trabajo hace comentarios explícitos sobre el cuerpo de una mujer, ¿ya? Proposiciones inapropiadas. Un supervisor ofrece beneficios laborales a cambio de favores sexuales. Mensajes de contenido sexual, enviar correo electrónico, mensajes de texto o imágenes con contenido sexual explícito, en la cual, como ustedes pueden ver allí en el envío de una imagen, por ejemplo, con claramente un contenido sexual, no significa que la persona está verbalizando un requerimiento sexual a la otra, pero lo está manifestando a través justamente de esa conducta que podríamos decir que está implícita en el mensaje mismo, en el contacto, a través de un correo electrónico o de un WhatsApp, en donde se sugieren situaciones, memes, fotografías, videos, etc. Contactos físicos no deseados, ¿ya? Tocamientos inapropiados, los roces, que son muchas veces, y todos estos casos que yo estoy relatando los he visto, personas que se acercan deliberadamente para ver si obtienen un roce físico con una persona. No solamente el, el, el tocamiento a una parte íntima deliberada, explícita, concreta, sino que también los roces claramente pueden ser constitutivos de conductas de acoso sexual. Y conductas intimidatorias, miradas lascivas, gestos de naturaleza sexual que incomoden a la víctima. Por cierto, no está más decir que en un procedimiento de investigación los medios de prueba y las personas que puedan haber apreciado estas conductas efectivamente son vitales. ¿Y por qué digo esto? Porque el acosador sexual está comprobado que siempre busca el momento en el cual no está siendo observado. Es decir, es bastante... es una persona que
razona en cuanto a que su conducta va a ser realizada en un ambiente en que no hayan personas que aprecien efectivamente la situación, de modo de evitar de ser descubierto en su conducta indebida. Y por último, violencia en el trabajo, que junto con el acoso sexual diremos que son las denuncias menos frecuentes que se han podido constatar, que andan ambas en el orden del 6%, o sea, una tasa bastante baja de denuncias que se han ido dando con este año de vigencia de la ley. Y violencia en el trabajo, los trabajadores no solo están expuestos a tratos de violencia ejercidos por quienes participan en la actividad productiva, sino que también por terceros que pueden afectar sus derechos con ocasión de la prestación de los servicios. Uso de forma genérica el concepto de violencia sin hacer diferencia entre aquella ejercida en forma física o psicológica, ¿ya? Aquí está además decir casos emblemáticos que se han dado durante este año de vigencia, como son los robos a algunas farmacias o algunas tiendas de convivencia, los mecheros que agreden físicamente a los guardias de un supermercado, o también casos de trabajadores contratistas que acosan o han acosado sexual o laboralmente a, a trabajadores. Me ha tocado ver dos casos en el último tiempo de trabajadoras de empresas de servicio, de aseo, que han sido acosadas por trabajadores de la empresa mandante, en un caso un banco y en otro caso una empresa minera, ¿ya? Estas conductas atentan contra la dignidad de las personas y ponen en riesgo su integridad física. Aquí lo importante es por qué se regula la violencia en el lugar de trabajo. Porque, y por qué uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué es una conducta indebida una situación de un externo? Lo que busca la ley es justamente que el empleador exacerbe su deber de protección, ¿ya? Y ante amenazas externas, los trabajadores tengan conocimiento de los pasos a seguir para contar con las medidas de resguardo que debe proporcionar el empleador. Aquí es muy importante, por ejemplo, y quiero destacar como algo concreto, la capacitación y la educación de los empleadores respecto de episodios de sus trabajadores que pueden experimentar actos violentos de parte de proveedores, de parte de clientes, de parte de terceros, etcétera, en general, ¿ya? Es decir, los manejos de situaciones de crisis o manejo de personas agresivas en el trato, por ejemplo, de aquellos que le toca atender público o de aquellas personas que les toca atender proveedores, ya, o personas que están a cargo de la seguridad. Es vital que el empleador pueda entregarle herramientas que les permitan justamente tratar o manejar situaciones de potencial violencia a fin de resguardar la seguridad de esas personas. Casos de violencia típicos, gritos, amenazas, uso de garabatos o palabras ofensivas, golpes, amarreos, puñetazos, patadas, bofetadas, robos o asaltos en lugares de trabajo, conductas que amenacen o resulten de lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales utilizados por las personas trabajadoras o su potencial, y ojalá que no sea así, fallecimiento. Esta slide está extraída de la circular de la Superintendencia de Seguridad Social, en que hace en algunos aspectos un listado de materias que podrían ser calificadas como tal. Avanzando en esto y saliéndonos de los conceptos, ¿ya? Y de la casuística, entramos ahora a una segunda fase que tiene que ver probablemente tal con las obligaciones del empleador frente a una denuncia, ¿ya? Perdón, no solamente frente a una denuncia, sino que frente a su responsabilidad
de cubrir y aplicar la ley en el ámbito de su empresa. Primero, recordemos que, y aquí hacemos nuevamente un recuento de lo que exige la ley en términos generales, desde el punto de vista de la regulación que debe existir dentro de cualquier empresa sobre la materia, elaborar, informar e implementar el protocolo de prevención y de acosos, perdón, de prevención de acoso y violencia. Incorporar el protocolo de prevención y el procedimiento de investigación y sanción en el reglamento interno. Recordemos que aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, que no están obligadas a tener un reglamento interno, recordemos que sí tienen obligación de tener un reglamento de prevención de riesgos, más no necesariamente un reglamento de orden. Deben escriturar el protocolo el procedimiento de investigación y sanción y deben informárselo bajo recepción con firma conforme del trabajador. Esto es fundamental porque todo trabajador en Chile tiene que haber estado informado con la vigencia de esta ley de la existencia de un protocolo o de un procedimiento de investigación, al mismo tiempo del protocolo de prevención. Y para eso, especialmente las empresas más pequeñas, pueden acudir a el organismo administrador del seguro o al ISL, para que les provea capacitación, incluso más que capacitación o junto con capacitación les puede proveer un modelo de protocolo de prevención y procedimiento de investigación para que las empresas lo adapten o lo apliquen derechamente como está redactado y se lo informen a los trabajadores dependientes. También tiene que informar a los trabajadores el protocolo y procedimiento de investigación y sanción, lo que acabo de decir, es decir, elaborar e informar, diseñar e informar los canales de denuncia. Esto es bien importante, debe notificarse a las personas cuál es el canal de denuncia. El canal de denuncia puede ser un número telefónico, puede ser un correo electrónico, no es necesario contratar. Obviamente muchas empresas contrataron a través de la ERP, que proveyeron canales de denuncia automatizados, pero en cualquier empresa pequeña donde no hay contratado este sistema, puede ser un correo electrónico, puede ser la designación de alguien en particular, puede ser un número telefónico. Lo importante es que el canal exista. ¿Cuál es ese canal? El que la empresa pretenda o estime del caso a aplicar. Y generar un documento que permita evidenciar que la información fue entregada a los trabajadores. Esto es otro importante. Cuando se denuncia por el canal que sea, tiene que existir un comprobante de la denuncia, ¿ya? Tiene que el sistema entregar o proporcionar un comprobante que acredite que la persona realizó la denuncia, ¿ya? Además, no olvidar que se debe informar semestralmente a los trabajadores del canal de denuncia. Si es que no ha cambiado el canal de denuncia, no importa. Igual hay que informar por escrito en forma semestral que se mantiene el mismo canal de denuncia o que se está aplicando o se va a aplicar uno nuevo. Proporcionar atención psicológica temprana mediante los programas del organismo administrador de la ley. Informar acceso a programas en caso de violencia o acoso. Esto también es bien importante porque cuando se recibe una denuncia, lo primero que tiene que hacer el empleador de manera obligatoria es ofrecer o poner a disposición del trabajador el programa de atención psicológica temprana, ¿ya? Es decir, estos programas de atención psicológica temprana lo ofrecen el organismo administrador y al trabajador le debe llegar una notificación o ser informada por escrito que cuenta con un medio. El medio puede ser nuevamente un acceso a una página web, a un número telefónico, en donde se le ofrece una atención psicológica temprana. No es obligatorio que el trabajador se someta a una atención psicológica. La obligación es colocar a disposición esa atención psicológica. También el empleador está obligado a recibir denuncias. Más adelante vamos a ver cómo opera el mecanismo de investigación y adoptar las otras medidas de resguardo. ¿Y
por qué digo otras medidas de resguardo? Porque la atención psicológica temprana es la primera y obligatoria medida de resguardo que el empleador debe adoptar. También recordar que existe una circular de la Superintendencia de Seguridad Social, la 3854, que establece la obligación de los empleadores de informar al organismo administrador del seguro las denuncias que ha recibido, ¿ya? Es decir, todo empleador está obligado a informarle al organismo administrador al cual está afiliado la recepción de alguna denuncia. Y para eso hay un formulario, eso ustedes lo pueden encontrar en la Superintendencia de Seguridad Social. Y esta obligación de informar las denuncias arrojó en el último recuento que hizo la superintendencia una cantidad de 6.700 denuncias recibidas. Es una cifra que claramente no guarda relación con la realidad, ¿ya? Después vamos a ver por qué, porque en la Dirección del Trabajo están informados cerca de 14.000 denuncias, investigaciones iniciadas por empleadores. Por lo tanto, esta cifra o el funcionamiento de esta obligación no está funcionando adecuadamente. Hay un subreporte bastante abultado de la cantidad de denuncias que efectivamente están siendo ingresadas a las empresas y que no están siendo informadas. Vámonos, cambiamos de capítulo y nos vamos ahora para la parte final, que es el procedimiento de investigación. Yo les decía al comienzo, para los que se integraron posteriormente, que esta presentación se iba a concentrar en el aspecto investigativo, ¿ya? Que es, yo diría, el ámbito que quizás a las empresas más preocupación les llega o tienen respecto al día a día. Primero, señalar que el procedimiento de investigación, recordar que está regulado en el Decreto Supremo número 21 del año 2024 del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, y que establece como principios rectores de la investigación la confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad, la no revictimización, la perspectiva de género, el principio de razonabilidad, de colaboración y el debido proceso. En respecto del procedimiento de investigación, la denuncia puede ser escrita o verbal. Cuando es verbal, el empleador está obligado a levantar un acta escrita, pero tiene que estar firmada por el trabajador. Si el trabajador se niega a firmar el acta, no es procedente iniciar un procedimiento de investigación, ¿ya? El trabajador denunciante debe no solamente identificarse como tal, por eso que las denuncias anónimas no están consideradas en la ley, las denuncias anónimas no se investigan y además el trabajador debe con su puño y letra suscribir la denuncia para los efectos de que sea obligatorio para el empleador el inicio de una investigación. Insisto, si el trabajador se niega a firmar el acta escrita frente a una denuncia verbal, el empleador no está obligado a iniciar una investigación, ¿ya? Y lo otro importante destacar es que recientemente, a través de un dictamen, la Dirección del Trabajo señaló que el empleador, aun cuando tenga antecedentes o información de un hecho que podría ser constitutivo de un acoso laboral o sexual, no le corresponde iniciar una investigación por oficio. La investigación por conductas de acoso de cualquier tipo solo operan en la medida que haya una denuncia de una persona que se identifica como denunciante. Además, la instancia que existen para denunciar son el empleador o la Dirección del Trabajo. Y en la Dirección del Trabajo se puede denunciar de manera presencial o a través de la página web, a través de un mecanismo electrónico de denuncia. Y el empleador debe informar al denunciante que
cuando recibe una denuncia, que también puede denunciar ante la Dirección del Trabajo. Este, a mi juicio, es un autogol que se hizo el reglamento, el propio Ministerio del Trabajo, porque la ley no establece en caso alguno que el empleador esté obligado por ley a informarle al trabajador que puede denunciar a la Dirección del Trabajo. Lo estableció el reglamento, lamentablemente es obligatorio, porque a mi entender o denuncia en la empresa o denuncia en la Dirección del Trabajo. Cosa distinta es que el empleador pueda tomar la decisión de derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo. Derivar la denuncia. Porque yo entiendo que el trabajador que va a la empresa a denunciar es porque quiere que el empleador haga la investigación, porque de lo contrario tendría que ir, y como lo hace mayoritariamente las personas, denunciar ante la Dirección del Trabajo. Aquí viene un aspecto muy importante, como les decía adelante, el empleador debe adoptar de inmediato las medidas de resguardo, ¿ya? Si la denuncia se hace al empleador, inmediatamente tiene que ofrecer la atención psicológica temprana y además adoptar otras medidas de resguardo necesarias. También el empleador en el curso de la investigación puede modificar la medida de resguardo. Puede perfectamente modificar o aplicar otras, ¿ya? Lo que no puede hacer el empleador es dejar sin efecto una medida de resguardo. La medida de resguardo solo se deja sin efecto cuando la investigación termina completamente, ¿ya? Y la ADT puede revisar y modificar. La Dirección del Trabajo también podría modificar en la empresa una medida de resguardo que ha adoptado el empleador. Si la denuncia se presenta ante la ADT, debe solicitar su adopción máximo en 2 días. O sea, cuando llega una denuncia a la Dirección del Trabajo tiene 2 días para comunicarse con el empleador e informarle que debe adoptar una medida de resguardo. Y el empleador tiene que adoptarla de manera inmediata, ¿ya? La atención psicológica temprana que veíamos delante, que es obligatoria a través del programa del organismo administrador del seguro, y otras medidas que contempla la ley, no única, las medidas de resguardo que pueden ser la separación física, la redistribución de turnos de trabajo, proporcionar al denunciante atención psicológica temprana, podría ser suspensión u otorgamiento de un permiso con goce de remuneraciones. He visto también casos en los cuales se ha modificado la jerarquía o la jefatura de la persona para que no haya vinculación. Eso ya habría que analizarlo caso a caso, ¿ya? Respecto de la investigación misma, la derivación de denuncia a la ADT, el empleador cuando recibe una denuncia tiene 3 días. En esos 3 días puede decidir hacer él la investigación o puede derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo. Y respecto, y también otro autogol, que estableció el reglamento fuera del marco legal, la ley no lo dijo, que respecto a los trabajadores que ejercen alguna atribución en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, tiene que hacerse necesariamente a la Dirección del Trabajo. Respecto cuando la investigación la hace la empresa tiene que informar a la ADT el inicio de la investigación en estos mismos 3 días y informarle qué medidas de resguardo adoptó. Eso significa que el empleador, en el fondo, si bien la ley no le establece un plazo, tiene como máximo 3 días para adoptar una medida de resguardo. La investigación dura 30 días hábiles, administrativos, no se cuentan sábados, domingos ni festivos, es decir, se cuentan solo de lunes a viernes, y el expediente tiene que ser escrito y manejado de manera confidencial, y el informe de investigación y conclusiones tiene que ser enviado a la Dirección del Trabajo dentro del plazo de 3 días, ¿ya? Perdón, el plazo es de 2 días. Ya veía ya que había un pequeño error, ¿ya? El plazo de 3 días es justamente para derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo. El plazo para informar, recuerden que al término de la investigación, el empleador tiene un plazo de 30 días hábiles para investigar y remitir el informe de investigación a la Dirección del Trabajo. Y la dirección tiene un plazo máximo de 30 días hábiles también administrativos para emitir
observaciones a la investigación. Y es lo que la Inspección del Trabajo no está haciendo, ni tampoco está cumpliendo con el plazo de investigación de los 30 días. Recuerden, aunque la Dirección del Trabajo se demore, no pueden dejar sin efecto la medida de resguardo, solo cuando se termina. Cuando termina un procedimiento de investigación, el empleador tiene 30 días corridos para, primero, informar a denunciante y al denunciado de los resultados de la investigación y además para adoptar las medidas disciplinarias cuando corresponda, ¿ya? Y respecto de los requisitos de la denuncia, esto es bien importante. Primero, la denuncia tiene que ser escrita, ¿ya? Y solo cuando es verbal, tiene que quedar por escrito en un acta que tiene que ser firmada por el trabajador. Segundo, el denunciante tiene que identificar a la persona afectada, ¿ya? Todos estos canales de denuncia anónima no son vinculantes para la ley, ¿ya? Las empresas pueden tener todos los canales de denuncia anónimas habido y por haber, pero para los efectos de investigar o estar obligados a desencadenar las normas de la ley Carín, solo lo deben hacer cuando la denuncia es escrita, cuando se identifica la persona afectada, cuando el denunciante se identifica como tal, cuando identifica a la persona denunciada, incluso tiene que identificar el cargo y el vínculo organizacional y tiene que hacer un relato de los hechos. Y tiene que identificar a la empresa con su RUT y idealmente al representante cuando denuncia ante la Dirección del Trabajo. También recientemente recordar que la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que está citado ahí, este sí que es del 2025, que establece que el denunciante puede desistirse. Y el único requisito que exige este dictamen es que el desistimiento conste por escrito. Respecto de la figura del investigador, el reglamento establece que el empleador tiene dos alternativas cuando investiga él. Puede hacerlo con personal interno o puede hacerlo con personas externas. En ambos casos señala que debe preferirse o debe designarse preferentemente a una persona con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales, ¿ya? Reitero, la norma no obliga a que sea una persona con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales, sino que dice que debe escogerse preferentemente, ¿ya? Porque puede que en la empresa no haya nadie que tenga alguna formación de este tipo, ¿ya? Y en un dictamen reciente, en el último, a mi juicio de manera equivocada, señala el dictamen que esta formación tiene que ser acreditada a través de una certificación de un organismo del Estado. Eso no lo dice la ley, ¿ya? Eso es absolutamente contra la norma o fuera de la norma. Aquí lo único que la ley exige es, primero, que se debe escoger preferentemente, no obligatoriamente, a una persona con formación. Y a mi entender puede acreditarse que una persona tiene formación, puede ser un curso, puede ser un diplomado, puede ser a través de puede ser a través de una universidad, puede ser a través, incluso yo diría, están a mi juicio equivocado esa parte del dictamen, porque hoy día ONU Mujeres está entregando gratuitamente cursos de formación en materias de género. Entonces eso significaría que las personas que se forman en ONU Mujeres, ¿ya? Y quien podría discutir la calidad profesional o técnica de ese organismo internacional, no podría acreditarse porque ONU Mujeres obviamente no es un órgano del Estado, ¿ya? Entonces ahí vemos que nuevamente, como he dicho, en este caso la dirección coloca requisitos
más allá de la norma. El investigador también puede ser externo. La norma también permite que la empresa designe o contrate investigadores externos. Sí, me parece importante en esos casos que se elija a personas que tengan alguna formación, que hayan hecho algún curso en materia de acoso, de derechos fundamentales, perspectiva de género, y que eso pueda ser acreditado, ¿ya? Y la imparcialidad. El investigador, como veíamos delante, tiene que ser imparcial, eh, tiene que respetar el principio de confidencialidad de la información del expediente de investigación, la denuncia, las declaraciones del denunciado, declaraciones de testigos, documentos que se puedan allegar a la investigación, etc. En ese sentido, el investigador tiene un amplio radio de medios de prueba que puede valerse para poder investigar y para poder llegar a sus conclusiones. A lo menos el investigador eh, tiene que tomar declaración al denunciante y al denunciado, ¿ya? Y además ellos podrán designar testigos, ¿ya? Que también estará obligado el denunciante, perdón, el investigador a tomar esas declaraciones, ¿ya? Además, respecto de diligencias mínimas, ¿ya? Diligencias y acciones establecidas en el procedimiento de investigación, tiene que hacer un análisis de la presentación y ante denuncias inconsistentes, tiene la obligación de requerirle a la persona que complemente, ¿ya? Ahora, si esa persona no complementa la, los datos para poder cumplir con los requisitos de validez de la denuncia, efectivamente no se debiera seguir adelante con la investigación. Tiene que oír a las partes, tomarles declaración, tiene que considerar lo que establece el protocolo de prevención, el reglamento, el cuestionario de evaluación de ambientes laborales, salud mental, el CEAL-SM, llevar registro escrito de la investigación, todas las declaraciones de denunciante y denunciado y testigo, todas las fojas u hojas que consta la declaración, todas deben ser firmadas, no solamente al final, ¿ya? Y la ley, el decreto supremo dice que debe ser firmada, no moscas, ¿ya? Por lo tanto, si alguien va a investigar y toma declaración al denunciante, al denunciado de testigo, en cada hoja que consta la declaración, la persona que declara tiene que firmar, ¿ya? Eh, el contenido del informe, el reglamento establece un contenido mínimo, debe individualizarse a la empresa, tiene que individualizar a denunciante y denunciado con el correo electrónico y la cédula de identidad, se debe registrar circunstancias de haber o no ha recibido antecedentes de eventual falta de parcialidad del investigador, las medidas de resguardo, antecedentes y entrevistas recabadas, relación de los hechos, formulación de indicios y propuestas de medidas correctivas o propuestas de sanciones si corresponde, ¿ya? Ahora, un resumen, vuelvo a insistir, la investigación tiene que ser escrita en reserva, oírse a las partes, el informe de conclusiones tiene que ir a la Dirección del Trabajo en el plazo de 2 días determinada, y la Inspección del Trabajo tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Y la norma establece también una situación especial cuando la Dirección del Trabajo no se pronuncia. Dice que cumplido el plazo sin pronunciamiento de la ADT, serán válidas las conclusiones del informe. Las sanciones, bueno, las sanciones que correspondan, ahí la empresa junto con sus asesores legales tendrá que determinar el mérito del informe, el mérito de los antecedentes, si aplica o no una medida. Recientemente, la Corte Suprema, en un fallo, en un recurso de unificación de jurisprudencia, sostuvo que cuando se acredita o se establece la ocurrencia de un acoso sexual, ese caso o esa conducta tiene que ser sancionada obligatoriamente con el despido. No está facultado el empleador para ponderar la gravedad de un acoso sexual. Y las medidas, ¿qué son las medidas correctivas? Porque no confundamos las sanciones
con las medidas correctivas. Las sanciones pueden ser las que establece la ley y el reglamento interno. Despido, amonestación, multa y esas. Y las medidas correctivas son otras. Las medidas correctivas son aquellas que el investigador propone, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, apoyo psicológico, puede ser capacitaciones, refuerzo de información, etcétera. Es decir, medidas que van encaminadas a mejorar la situación de prevención y de control de las conductas que son investigadas. No necesariamente una investigación, no solamente las medidas que aplican sanciones son aquellas que obligatoriamente aplican medidas correctivas. A lo mejor una investigación concluye que no hay una conducta de acoso, pero sí puede proponer una medida correctiva para mejorar la situación al interior de la empresa. Un resumen, tienen 15 días el empleador corridos, aquí no son hábiles, son corridos para informar y para aplicar las medidas. Tiene que informarse a las partes la conclusión y, de la investigación. Se pueden aplicar medidas correctivas, no son obligatorias, ¿ya? No son obligatorias. Si hay despido, si procede, otras sanciones, las del reglamento interno, y la persona que ha sido despedida puede impugnar el despido ante los tribunales como un despido injustificado, incluso podría alegar vulneración de derechos fundamentales. El concepto de perspectiva de género, que es algo poco conocido, involucra a que no alude solo a aspectos de mujeres, ¿ya? Sino que a procesos sociales y culturales que convierten la diferencia de género o sexual en la base de la desigualdad. Se puede aplicar a cualquier diseño de investigación, análisis, política, programa, subevaluaciones, etc. Busca reconocer las diferencias y desigualdades y darle tratamiento a las mismas dentro del tratamiento de las medidas de prevención, como también de las medidas de investigación. El objetivo de la perspectiva de género incorporada al procedimiento de investigación redundan en desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres, es decir, esta lógica de que se reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, pero no la desigualdad de contenido o sustantiva o de fondo, y en el cual apunta a reconocer sus diferencias estructurales. Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales. El dictamen que está citado ahí, del año 2024, señala que el enfoque de género da cuenta de la presencia de una estructura de poder asimétrica entre hombres y mujeres, que asigna valores, posiciones, hábitos diferenciales a cada uno de los sexos y por ende estructura un sistema de relaciones de poder conforme a ello, el cual se ha conformado con una lógica cultural, social, económica y política omnipresente en todas las esferas de las relaciones sociales. Yo entiendo que no es fácil, incluso para mí tampoco lo es, pero es un principio que hay que profundizarlo un poco más y aplicarlo en lo que es la prevención de las conductas de acoso y de violencia en el trabajo. Y ya para concluir, algunos datos relevantes que dan cuenta del funcionamiento del sistema de prevención y de investigación de conductas de acoso y violencia. Hay 44.212 denuncias recibidas en la Dirección del Trabajo. Esta estadística o estos números no dan cuenta de las denuncias recibidas en las empresas, ¿ah? Solamente en la Inspección del Trabajo. Mayoritariamente las denuncias son por canal presencial y canal web, y solo un porcentaje menor del 18% son denuncias que derivan los empleadores, ¿ya? También es importante destacar que hay un altísimo porcentaje de denuncias que no son clasificables dentro de la ley Carim. Si ustedes miran del total de las 44.212 denuncias, solo un 42% están clasificadas dentro de la ley Carim.
como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de denuncias que no están vinculadas a la ley. Y por otra parte, también se nota un porcentaje importante de denuncias que, si bien están clasificadas dentro de la ley Carín, están pendientes de investigar. O sea, prácticamente el 60% de las denuncias que son ley Carín todavía no se investigan a nivel de Dirección del Trabajo. Solo se han concluido 3.513. Y de ellas, solo 747 se constató vulneración. O sea, si ustedes pueden imaginar, estas cifras son decidoras desde el punto de vista del gran universo de denuncia y de actividad investigativa que no tiene algún correlato en la acreditación de una conducta de acoso o de violencia. Mayoritariamente las mujeres son las que denuncian con un 64%, 66%. La principal causa de denuncia es acoso laboral, 87%, y las regiones metropolitanas y Valparaíso son las que concentran la mayor cantidad de denuncias, y los sectores del comercio y enseñanza son los mayormente denunciados. Y por último, las denuncias investigadas por la empresa son 14.115 investigaciones internas iniciadas por empresas. Si ustedes pueden ver la cantidad de reportes de denuncias recibidas e investigadas por las empresas, efectivamente hay una actividad del sector privado que está funcionando de mejor manera que lo que está funcionando el sector público. Bueno, concluyo la presentación esperando haber contribuido o reforzado los conocimientos, haber actualizado esta ley y espero que haya sido de su provecho y también de su agrado. Así que le agradezco su participación. Muchas gracias, Marcelo, y tenemos bastantes preguntas, pero creo que muchas de ellas tú las fuiste despejando. Mira, por ejemplo, acá hay una pregunta para iniciar desde que empezaron. Dice si la violencia en el trabajo se comprueba solo con testigo, pensando, porque acá tengo otra relacionada, que muchas veces las personas tienen miedo de ser testigo de una situación, por algún tipo de represalia que pueda existir. ¿Es solamente testigo lo que se puede utilizar? O, por ejemplo, dicen aquí, los certificados de psiquiatras o psicólogo de la persona que denuncia sirven. Cualquier medio de prueba sirve. Lo que pasa es que dificulta poder calificar una conducta de acoso si no hay, por ejemplo, testigos. Dificulta, no estoy diciendo que impide. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el certificado de atención psicológica o de alguna enfermedad psicológica, ¿cómo yo acredito el vínculo causa-efecto? ¿Cómo yo sé que esa situación psicológica puede obedecer a otra situación personal? Hay una dificultad. Ajá. Entonces no es tan fácil denunciar cuando hay miedo, por ejemplo. Yo creo que lo que es más complicado es acreditar. Pero vuelvo a insistir, no están permitidas las denuncias anónimas. En consecuencia, una persona por muy... aquí, en definitiva, el tema es una opción. ¿Ya? El tema es una opción. Lo importante es que una denuncia anónima no va a ser investigada. Ok. ¿Y qué pasa? Acá hay otra pregunta. Dice, en el caso en un contexto de subcontratación, cuando existe acusación en contra de un trabajador contratado por una mandante,
¿Eso es acoso laboral Sí, o puede ser acoso violencia en laboral, puede trabajo? ser acoso laboral y si el trabajador denuncia al representante de la mandante está obligada a investigar. Ok, perfecto. Acá dice, el ejemplo que diste del almuerzo, ¿podría justificarse si un grupo de trabajadores existe, en un grupo de trabajadores existen distintos horarios de colación? Sin duda. Lo que pasa es que Sí. primero que nada yo parto del supuesto que nadie está obligado a almorzar con otra persona, ¿ya? Creo que es una decisión personal, además está en un momento en el cual no hay vínculo laboral porque se está en descanso, pero efectivamente yo he visto, hay cierta recurrencia de personas hipersensibles al interior de las empresas que cualquier circunstancia se sienten afectados, se sienten acusados, se sienten menoscabados. Pero la verdad que aquí yo voy a dar una opinión personal. O sea, yo creo que alguien o un grupo que no quiere almorzar necesariamente con otra persona, eso per se para mí no es acoso. El acoso podría darse una situación de acoso en la cual esa conducta es parte de otras conductas de segregación de la persona. ¿Me entiendes? Ok, sí queda De claro ahí. vacíos, Ajá, vacíos, de ley del hielo, de muchas otras cosas más. ¿Ya? Por eso es que es sí. importante que las personas que han participado, que estén participando aún, entiendan que las situaciones de acoso no solo son conductas específicas y puntuales, sino que también aquellas que generan un ambiente de afectación o de menosprecio a la dignidad de la persona. ¿Ya? Sí, se entiende. Lamentablemente, lamentablemente, el sistema no tiene un mecanismo de control o de admisibilidad que permitiera justamente evitar la afectación mayor de personas que se sientan denunciadas de manera injusta o de manera infundada. ¿Ya? Ujú. Porque así Bueno, como hay personas que a lo mejor pueden ser reticentes a denunciar, hay otras que yo he visto que están disponibles a denunciar cualquier cosa, sí, lo eso que es se les verdad. ocurra, ¿ya? Lo cual genera además un ambiente de trabajo muy particularmente negativo, adverso, ¿ah? Que afecta no solamente a aquel que se sienta afectado, sino que también al resto. Ujú. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con las peleas entre exparejas dentro de la organización cuando suben de tono, cuando suben de nivel? ¿Se pueden clasificar como acoso? A ver, vuelvo a insistir. Las personas tienden a normalmente como a identificar un hecho como constitutivo de. Aquí lo importante es que se dé un contexto, ¿ya? O sea, una discusión per se no es tampoco acoso. Hay que analizar en qué consiste esa discusión, en qué contexto se da, a través de qué medio, cuál es el lenguaje, etcétera. O sea, hay que profundizar, ¿ya? Ujú. Perfecto. Eso, ¿Qué pa- justamente, eso es lo que nos está llevando a que Sí. cualquier persona entienda y denuncie por cualquier cosa y no hacer un examen de mayor análisis de la situación. Ujú. Entonces, esa creencia de que, es que esto es acoso, es que esto lo es también, es que me dijo esto, me dijo lo otro, es lo que ha colapsado el sistema. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que denuncian, pero en realidad son denuncias falsas? Medidas puede tomar la empresa ahí? Primero, el denunciado podría interponer una querella por injuria, por ejemplo, o Ujú, el empleador o el denunciado podría solicitar o denunciar por ley Carín justamente por una conducta de acoso frente a una persona que está denunciando de manera infundada, en base a mentiras, porque está afectando su honra. Perfectamente.
Ok. O ¿Y sea, puede hay desvincular? mecanismos para afrontar las denuncias calumniosas o injuriosas, sí hay. Ya, y como empresa, ¿podría desvincular a este trabajador o trabajadora? Nuevamente, eso hay que analizarlo de acuerdo A la al, gravedad. al caso a caso, sí. Ok. Es que yo vuelvo a insistir, no hay casos, a ver, lo importante es que las personas analicen el caso a caso, analicen las circunstancias con el mérito de los distintos componentes que significa la casuística. Ok, perfecto. ¿Qué pasa, dice aquí, si el empleador no da respuesta al denunciante dentro de los plazos? Multa. Ah, multa, pero la persona que es denunciante puede ir a la dirección del trabajo, porque esto no se Tiene que ir sabría. a tribunales, tiene que ir a tribunales a demandar. Puede ir a la inspección del trabajo a denunciar que no se cumplió el plazo, Ujú. pero si quiere demandar al empleador tiene que hacerlo en tribunales. La inspección del trabajo no va a ser una nueva investigación. Ya, ok. A ver, porque las demás las fuiste respondiendo. Tú, por ejemplo, acá hay una que dice, ¿qué pasa si un denunciante por acoso no trabaja? Este es rara, no la entendí muy bien. ¿Qué pasa si el denunciante por acoso sexual no trabaja en la empresa? Es de región. Lo vemos una vez al año y se niega a dar testimonio porque ya tiene abogado representante. ¿Se debería dejar que siga con el abogado? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que tiene que terminar la investigación. Si el denunciante no quiere prestar declaración, se termina la investigación. Hay que concluir el procedimiento nomás. Obviamente el procedimiento tendría que concluir que no se constata la denuncia, porque es una mera denuncia. La mera denuncia no constituye una calificación de la conducta denunciada. Ujú. ¿Y cuando es la dirección del trabajo la que no responde o que no cierra una No, investigación o la que no dirección del muestra? trabajo, no, la dirección del trabajo tiene que responder. Lo que pasa es que se está demorando. Es decir, si alguien me pregunta a mí, ¿y qué pasa si se demora? La única respuesta que yo puedo dar, tiene que esperar, nada más. Ok, ok. Acá, a ver, porque muchas de estas ya las respondiste, quedaron súper claras. ¿Qué incidencia tiene la IST como mutualidad ante denuncias de acoso laboral? La IST no, sino que los organismos administradores, el IST, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de la Cámara Chilena de Construcción, el ISL, todas ellas tienen un rol de proveer el servicio de atención psicológica temprana. No sé para dónde va la pregunta, no la entiendo. No, tampoco. Eh, en el caso de una denuncia de acoso laboral de un trabajador de una empresa contratista en contra de un trabajador de la empresa mandante. Ah, pero que esto lo dijiste. La Sí, yo empresa lo dije ya. mandante, sí lo dijiste, que está Ujú. obligada, ¿no? ¿Verdad? La mandante. Sí, no hay preguntas nuevas. Se puede decir que es acoso laboral, acá decía, que es acoso laboral si llaman o envían un mensaje al celular fuera de horarios muy temprano en la mañana o altas horas de la noche. No, eso no es acoso. Eso puede ser infracción a la jornada de trabajo si la persona tiene jornada. Podría ser infracción al derecho de desconexión, si es que está en teletrabajo. Pero para mí eso no es acoso. No, ok. Yo creo que ahí, Marcelo, porque en general tú respondiste la mayoría de las preguntas que están en tu presentación, en la medida que iba avanzando. Dice, ¿qué pasa si la investigación arroja no al lugar la denuncia? Los hechos no se acreditan. Tú dijiste ahí lo que... Termina nomás la investigación. Lo importante es informar al denunciante y al denunciado las conclusiones, nada más. No hay ninguna obligación
de acreditar la denuncia. La denuncia se acreditará en la medida que la investigación así lo establezca, nada más. Ujú. ¿Qué pasa con las prácticas profesionales, en donde los estudiantes tienen una relación laboral especial? ¿Existe también este caso, puede producirse acoso? ¿La empresa también tendría que investigar? ¿Procede la ley Karim? Sí, por supuesto. También. Esto sería, Marcelo, porque las demás están todas respondidas. Ah, el servicio de atención psicológica temprana. ¿Sí o sí debe accionar ante la Sí, acusación por ley sí Karim? o sí. Es la primera medida que tiene que tomar el empleador. Lo dije varias veces, así que es Sí, pues. obligatorio. Y esto quiere decir que el empleador tiene que tener un apoyo psicológico contratado o algo así, No, no, ¿no? no, 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 no. El empleador no contrata ningún apoyo psicológico. El empleador deriva el caso al organismo administrador de la ley de seguro de accidente del trabajo. Es el organismo, son las mutualidades las únicas facultadas para prestar el servicio de atención psicológica temprana. Ok. Es un servicio gratuito que deben entregar las mutualidades al empleador y a las personas que son denunciantes. Ujú. Con eso entonces estaríamos. Bueno, Sí, estaríamos, porque la mayoría de las preguntas se repiten y tú fuiste contestando los plazos y todo, porque tú explicaste muy bien el, el proceso de investigación. En todo caso, igual vamos a enviar esta presentación a quienes participaron con adjunta tu presentación, Marcelo. Muchas gracias por tan buena, acá dicen, muchas gracias, muy buena charla como siempre, etcétera. Entonces te agradecemos también como Frutas de Chile y como OTIC Agrocap el habernos brindado esta charla, Marcelo. no, yo le agradezco nuevamente a Agrocap y a Frutas de Chile y también a todos los que nos acompañaron hoy día, porque eso demuestra el interés y también de otra manera demuestra que hay voluntad de poder participar en estas actividades. Así que les agradezco a todos y espero nos veamos quizás más adelante en alguna otra actividad. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos y Gusto verte. concluimos. Chao.